Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi esposa me llamó feo delante de sus amigos, esos ricos, y me dejó solo en un restaurante el día de su cumpleaños, obligándome a pagar la cena para 15 personas. Al irse, dijo en voz alta, un hombre como tú debería estar agradecido de haber salido contigo. Sonreí y esperé con calma. Cuando revisé mi teléfono esta mañana, vi 139 llamadas perdidas. El problema de intentar planchar un blazer 2 veces es que no es solo porque estés obsesionado con las arrugas. Es porque intentas ignorar la voz en tu cabeza que te susurra, tú, no perteneces aquí. Y esa voz ha ido aumentando cada vez más en los últimos 2 años. Pero esta noche, pensé que las cosas serían diferentes. Esta noche era el cumpleaños de Ria, y estaba decidido a llegar con una sonrisa, como alguien que realmente merece respirar el mismo aire que sus amigas. Las mentiras que dije fueron mi golpe maestro. O eso creía. Mentiritas, mentiras piadosas, como ella misma me dijo una vez, hace unos 6 meses, cuando caminábamos por el vestíbulo de un hotel de lujo. Mencionó que mentir hacía que cualquier habitación pareciera cara. Sí, soy de los que archiva comentarios al azar como este, catalogándolos para usarlos en el futuro, como un contador emocional de baja categoría. Me van a demandar por intentar alegrarle el cumpleaños a mi novia. El restaurante era justo lo que se esperaría de un lugar que cree que la gente común es solo un extra en las historias de vida de quienes tienen dinero. Los suelos de mármol, que probablemente costaron más que mi coche, amortiguaban todos los sonidos excepto el suave tintineo de los cubiertos caros y las conversaciones susurradas de gente que nunca ha tenido que mirar el saldo de su cuenta bancaria antes de pedir un postre. Las lámparas colgaban del techo, con forma de burbujas de champán, porque, por supuesto, tenía que ser así. La sutileza no importa cuando quieres recordarte constantemente cuánto dinero tienes. Su equipo ya estaba reunido cuando entré, como extras de una película de lujo, posando y esperando. Allí estaba Sloan, con diamantes en las muñecas, o al menos lo parecían, con tanto brillo que se reflejaban en todas direcciones. Irradiaba una sensación de superioridad, como si me hiciera un favor con solo reconocer mi existencia. Y luego estaba Armand, que ya se preparaba para otra ronda de modestia, presumiendo humildemente de su pequeño proyecto paralelo, que, por lo que entendí, consiste en comprar edificios y fingir sorpresa cuando empiezan a generar dinero. Bianca estaba allí, envuelta en una capa de seda que seguramente costaba más que el alquiler de la mayoría, con aspecto de estar haciendo una audición para el papel de una mujer rica y misteriosa en una película que nadie quiere ver. Y Víctor. Víctor, tiene la asombrosa habilidad de llamar campeón a cualquier camarero, barman o empleado, como si fuera un entrenador deportivo benévolo en lugar de alguien cuyo mayor logro fue heredar la empresa de inversiones de su padre. Ni siquiera hablaré de Talia, que ya estaba girando su teléfono para capturar ese momento perfecto, porque al parecer para ella nada existe a menos que lo publique en Instagram. Y ahí estaba yo, sentada en la última silla, a la cabecera de la mesa. No porque llegara tarde, nunca llego tarde, sino porque ahí es donde siempre me ponían. La cabecera simbólica de la mesa, como si me hubieran puesto ahí a propósito. Y, siendo sinceros, probablemente era así. Ria llegó 20 minutos tarde, porque para ella la puntualidad era cosa de campesinos. Entró con esa elegancia ensayada, una entrada que había practicado muchas veces, para asegurarse de que todos la notaran. El beso al aire que me dio cerca de la mejilla fue tan calculado que parecía coreografiado. Ni demasiado íntimo, ni demasiado distante, lo justo para reconocer mi presencia sin necesidad de tocarme. Bien, fea, anunció mientras me levantaba para acercarle la silla. Su voz era tan alta que todos en la mesa oyeron el cariñoso apodo que me puso. La risa que siguió no fue cordial, para nada la clase de risa inclusiva que esperas en una cena de cumpleaños. Era una risa aguda y alegre, como la de alguien que disfruta de verdad de la incomodidad ajena. Y ahí empezó el verdadero espectáculo. Porque, al parecer, mi regalo de cumpleaños para Ria no era el que yo había elegido con tanto esmero, ni las flores ni la presentación tan decente como mi presupuesto me permitía. No, mi regalo iba a ser el entretenimiento de la noche. Dios mío, Julian. ¿Está ahí de tarjeta?, preguntó Sloan, con esa falsedad tan ensayada que te daban ganas de tirarle la bebida en la cara. Qué preocupación tan genuina, ¿sabes? El tipo de preocupación que solo surge cuando quieres hacer el ridículo.
No tiene nada de malo la moda económica. Estuve a punto de responder, pero me contuve. Armand se unió a la conversación, como siempre, sin dejar pasar un momento sin empeorarla. Demuestra carácter, dijo, con esa sonrisa de quien cree tenerlo todo bajo control. Los hombres de verdad no tienen que crecer con el dinero de papá, ¿verdad, Julian? La parte de le escriben a Julian fue mi toque favorito, porque debería haber agradecido la forma en que me elogió, pero con ese tono completamente condescendiente. Esta gente ha convertido la agresión pasiva en un verdadero arte. Víctor levantó entonces su copa, con una amplia sonrisa, como si estuviera a punto de contar el chiste más largo y cruel de la historia. Por la libertad y las cosas buenas, dijo, mirándome fijamente. Y por los amigos que saben la diferencia, añadió, y todos, incluso Ria, brindaron por él. Todos. Me quedé allí sentado, cortando mi caro filete, sin saber en qué momento me convertiría en el saco de boxeo de este grupo de ricos. Cada chiste era un cuchillo pequeño. Preciso, ensayado. Podía sentir que ya lo habían hecho antes. Quizás no conmigo, pero sí con alguien. Siempre hay alguien en el nivel más bajo de la jerarquía social. Y esa noche, ese alguien era yo. Lo peor de todo, vi que los demás comensales de las mesas circundantes empezaban a notarlo. La conversación se apagaba poco a poco. Miradas discretas en nuestra dirección. No solo me estaban humillando delante de una mesa llena. No, estaban convirtiendo mi vergüenza en una actuación para que todos los presentes la vieran, como si estuviéramos en una cena teatro. Cuando por fin llegó la cuenta, y, Dios mío, era de 3 páginas, aterrizó frente a mí como si nadie hubiera considerado que alguien tendría que pagar por todo esto. 3 páginas de extravagancias detalladas. Botellas de vino que costaban más que mi compra mensual. Aperitivos que ni siquiera sabía que existían. Postres con nombres que apenas podía pronunciar. Ria deslizó la cuenta por la mesa con la despreocupación de quien pasa una servilleta. Sin discusión. Lo compartimos. Nada. Ni siquiera intentó insinuar que, tal vez, la cumpleañera podría, no sé, contribuir a su propia celebración. Un hombre como tú debería estar agradecido, dijo, con la voz tan alta que se oyó en las mesas contiguas. Las palabras fueron como una bofetada, pronunciadas con cuidado ante un público de desconocidos que ahora, definitivamente, presenciaban el desarrollo de nuestro pequeño drama. Se puso de pie, reuniendo a su séquito como una socialité malvada, sin dejar rastro salvo el persistente aroma de su perfume caro y el eco de sus risas al salir del restaurante. Y allí estaba, sentado, solo, mirando una factura que representaba más dinero del que normalmente gastaba en 2 meses, rodeado de sillas vacías y el juicio silencioso de gente que nunca volvería a ver. Pagué, no por ser débil, aunque estoy seguro de que así le pareció a cualquiera que me viera. No porque fuera justo, correcto o siquiera razonable. Pagué porque, en ese momento, necesitaba silencio más que justicia. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para decidir qué demonios iba a hacer a continuación. Porque el silencio es así. Ofrece claridad. Y vaya si iba a necesitar un plan de verdad. Podría haber pedido un Uber. De hecho, podría haber tomado un taxi normal y haber llegado a casa en 15 minutos, curando mi orgullo herido en paz, en la comodidad de mi apartamento, como cualquier persona normal tras ser humillada públicamente por su novia y sus amigos ricos. Pero la normalidad no era lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba que la ciudad me hablara, y la ciudad solo habla cuando caminas. Así que caminé 37 manzanas por el centro, pasando por los food trucks nocturnos donde sirven comida de verdad. Comida que de verdad puedes comer y sentirte humano, a diferencia de lo que comíamos en ese museo de mármol. Pasé por la bodega de la señora Chin, donde siempre me pregunta si como suficiente. Y por el pequeño bar donde la gente se ríe de los chistes de los demás en lugar de burlarse de ti por estar ahí. Lugares reales. Lugares donde una cuenta de 3 páginas te daría un infarto, en lugar de ser recibido con encogimientos de hombros desdeñosos. Las luces de la ciudad no intentaban impresionar a nadie esa noche. Simplemente cumplían su función, atravesando la oscuridad con una fluorescencia genuina. Nada de burbujas de champán ni ambiente artesanal. Solo la electricidad de siempre, trabajando a destajo para mantener la calle segura para idiotas como yo que necesitaban pensar mientras caminaban. Cada paso resonaba con esas palabras. Un hombre como tú debería estar agradecido de que saliera contigo. La frase tenía un ritmo extraño, como si la hubiera practicado, como si las guardara para el momento oportuno, cuando tuviera el público perfecto para presenciar mi destrucción. ¿Y saben qué? Funcionó. Esas palabras me siguieron por cada cuadra, resonando en las paredes de los edificios hasta que dejaron de sonar como un insulto y empezaron a sonar como claridad.
Porque eso es lo que pasa cuando caminas 37 cuadras con la crueldad golpeándote la cabeza una y otra vez. Con el tiempo, deja de doler y empieza a enseñarme. Cada paso me despertaba a algo que no sabía. Me había convertido en una persona aburrida. Durante 2 años, puse excusas por su comportamiento, diciéndome que solo era exigente, que necesitaba más, aceptando que tal vez yo no era lo suficientemente bueno para su mundo. Pero caminar, te da perspectiva. Y la perspectiva me decía que una mujer que puede humillar a su novio en público solo por diversión no es exigente. Simplemente es mala. Rica y mala, lo que, de alguna manera, empeora las cosas. Porque es tan innecesario. Cuando por fin llegué a casa, lo primero que vi fue el jarrón de flores blancas que le había traído, abandonado en la encimera de la cocina, como soldados olvidados y sin honor. Llené un jarrón de agua, porque incluso las flores rechazadas merecen algo mejor que morir de sed, y las acomodé con cuidado. Seguían siendo hermosas, aunque las había desechado junto con todo lo demás de mi patético intento de pertenecer a su mundo. Así que hice algo que nunca había hecho. Anoté el total, cogí una nota adhesiva, escribí $847.32 con tinta azul y la pegué en el espejo del baño, donde siempre la vería. No porque fuera masoquista, sino porque necesitaba un recordatorio, una dosis diaria de realidad sobre cuánto me había costado seguirle el juego a Ria. Ahí empezó el cálculo. No el cálculo de la cuenta del restaurante. Fue solo la pérdida de una noche. Hablo del cálculo del tren, el cálculo de 2 años. Lo que realmente cuesta salir con alguien que trata la generosidad como estupidez y la amabilidad como debilidad. Agarré mi portátil y empecé a hacer cuentas. Y, Dios mío, las cifras eran peores de lo que imaginaba. 2 años de bromas sobre mi cara porque, al parecer, soy horriblemente fea, lo que suena a cumplido hasta que te das cuenta de que lo estás oyendo delante de desconocidos. 2 años de comentarios casuales sobre mi trabajo, mi ropa, mi coche, mi apartamento, siempre acompañados de esa risita que se suponía que me haría sentir insignificante. 2 años intentando ser paciente, con la esperanza de que, de alguna manera, con el tiempo, se diera cuenta de que valía la pena seguir conmigo, no solo para aliviar su incomodidad, sino por algo más profundo. Pero no soy pobre de espíritu. Me di cuenta allí mismo, sentado en mi tranquilo apartamento con mis flores de rescate y mi creciente pila de pruebas. Soy deliberado. Hay una diferencia entre estar sin Blanca y ser precavido, entre ser humilde y ser un felpudo. Y las he confundido durante mucho tiempo. Abrí una carpeta en mi escritorio que nunca antes había necesitado. La llamé la carpeta de la realidad de Ria. Empecé a hacer capturas de pantalla de conversaciones de texto donde se burlaba de mí con sus amigas, como si no pudiera verlas. Guardé recibos de todas las veces que mi tarjeta de crédito le había cubierto lujos. Noches en lugares que nunca podría permitirme. Extractos bancarios descargados que mostraban transferencias a su cuenta etiquetadas como emergencia que, de alguna manera, siempre coincidían con sus deseos de cosas caras. Las pruebas estaban ahí, esparcidas como migas de pan, guiándome de vuelta a la casa del abuso financiero y la manipulación emocional. Estaba tan ocupado intentando ser el novio perfecto que no me di cuenta de que, en realidad, lo estaba haciendo para ella, y para los demás. Mark, hice una lista, porque soy de ese tipo. De los que hacen listas cuando el mundo se desmorona. Empecé con los nombres. Sloan, con sus brazaletes de diamantes e insultos precisos. Armand, el fanfarrón que nunca trabajó, pero que adora dar consejos sobre el trabajo de verdad. Bianca, envuelta en seda y con aires de superioridad, como si hubiera nacido para mandar. Víctor, que probablemente practicaba llamar campeones a la gente frente al espejo. Talia, documentando cada momento de mi humillación para sus seguidores. Y Ren y Gideon, actores secundarios en la obra de Ria, pero aún así, importantes en el juego. Luego, los lugares. Midnight Room, donde llevaba a sus amigas a una noche de chicas, siempre exigiendo mi tarjeta de crédito. Grey Finch, el bar de la azotea donde le gustaba que la vieran y donde nunca pagaba una copa. Argent House, donde se comportaba como la princesa de las redes sociales. Todos estos lugares mapeados como una campaña militar, porque eso es exactamente lo que pasó, ¿no? Una campaña meticulosamente planeada para ver hasta dónde llegaría, cuántas humillaciones aceptaría a cambio del privilegio de salir con alguien que pensaba que me estaba haciendo un favor. Fue entonces cuando cogí el teléfono e hice 2 llamadas. No a abogados, terapeutas ni a nadie que intentara disuadirme de lo que estaba a punto de hacer. Llamé a las únicas 2 personas en las que confiaba plenamente, mi hermana Amma y mi amigo Rafie. Amma contestó al segundo timbre, porque es enfermera pediátrica, y las enfermeras no duermen como la gente normal. Julian, ¿qué te pasa?
Preguntó sin rodeos, sin pretensiones, con genuina preocupación. Porque así es ella. Ya es hora, dije simplemente. Es hora de dejar de disculparme por existir. Guardó silencio un momento. Un silencio cargado, de esos que significaban que estaba oyendo todo lo que yo no decía, junto con todo lo que yo decía. ¿Qué necesitas? Preguntó finalmente. Un testigo, dije. Alguien que me recuerde que no estoy loca. No estás loco, respondió ella de inmediato. Por fin has despertado. A Rafi le costó más despertar, pero en cuanto le expliqué la situación, se puso serio. ¿Estás seguro? Preguntó. Y ya lo oía encender su portátil de fondo. Seguro, dije. Estoy harta de ser el blanco de sus bromas. Bien, respondió. Porque esperé 2 años a que te cabrearas lo suficiente como para hacer algo al respecto. Ese era Rafie. Tranquilo, metódico y siguiendo mi desastre amoroso mejor que yo. Lo había visto todo. Me había visto justificar comportamientos que harían que cualquier persona sensata saliera corriendo. Mañana, les dije a ambos. Empezamos mañana. Cerré la sesión y eché un vistazo a mi apartamento. De verdad. No era gran cosa, pero era auténtico. Sin suelos de mármol ni lámparas de burbujas. Solo un lugar donde un hombre podía pensar con claridad y planificar con cuidado. Donde incluso las mentiras piadosas podían depositarse en un simple jarrón y seguir siendo hermosas, sin tener que demostrarle nada a nadie. Por primera vez en 2 años, me sentí justo donde necesitaba estar. El silencio era diferente ahora. No estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. Lleno de planes que apenas comenzaban a tomar forma. Rafi apareció en mi puerta la mañana siguiente, con aspecto de haber asaltado una oferta de Best Buy. Un portátil viejo bajo un brazo y un blog de notas en el otro. Y esa expresión que pone cuando está a punto de sumergirse en el caos digital de otro. El tipo es una contradicción andante. Pelo despeinado, camisa arrugada, pero una mente que organiza la información como si gestionara una base de datos humana. ¿Primero el café o primero la venganza? Preguntó, acomodándose en la silla de mi cocina como si planeara pasar todo el día allí. Ambas, dije, porque sinceramente, llevaba despierto desde las 5, pensando en todo lo que había ignorado durante los últimos 2 años. Pero llamémoslo justicia. La venganza parece mezquina. Resopló. Tío, después de lo que me dijiste anoche, Petty estaría rayando su coche. Eso es pura contabilidad. Así es Rafie. Siempre encuentra la palabra perfecta para cualquier situación que te abrume. Contabilidad. Como si mi relación fuera un problema matemático largo y costoso que, por alguna razón, no pudiera resolver. Lo extendimos todo sobre la mesa de la cocina. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos que había guardado en un cajón porque mirarlos me oprimía el pecho. 2 años de pruebas financieras pintaban una imagen clara de cómo alguien puede drenar sistemáticamente los recursos de otra persona mientras la hace agradecer cada centavo. Dios mío, Julian, murmuró Rafie, revisando los extractos de mi tarjeta. Te cargó días de spa. ¿Qué clase de días de spa cuestan $400? De esos que te desmayan, al parecer, dije, viéndolo cruzar fechas con su libreta. El hombre tomaba notas como si se estuviera preparando para el examen de abogado. Su caligrafía era impecable, llenando página tras página con sellos de fecha y hora, cantidades y lugares. No se estaba poniendo dramático con el proceso. Ese no es su estilo. Rafi lo aborda todo como si estuviera desactivando una bomba. Cuidadoso, metódico, sin desperdicios. Mientras yo caminaba de un lado a otro por la cocina preparando mi tercera taza de café, él estaba construyendo lo que él llamaba los cimientos. Mira este patrón, dijo, señalando una serie de cargos del otoño pasado. Todos los jueves por la noche, el mismo restaurante, el mismo total aproximado. Pero trabajabas hasta tarde los jueves, ¿verdad? Ese programa de capacitación laboral. Asentí, recordando las interminables sesiones de aprendizaje de nuevo software mientras Ria supuestamente preparaba cenas para chicas en lugares que cobraban $50 por una ensalada. Cenas de chicas, ¡qué barbaridad!, dijo Rafie, abriendo Instagram en su teléfono. Miren estas fotos. No son 5 chicas compartiendo aperitivos. Son 15 personas sirviendo botellas. Y ahí estaba, documentado en la gloria de las redes sociales en alta definición, las noches íntimas de chicas de Ria, que por alguna razón siempre incluían a la mitad de su círculo social y una torre de champán que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Todo cargado a mi tarjeta mientras yo estaba por la ciudad aprendiendo atajos de Excel y pensando que ella estaba cenando inocentemente con sus amigas. Alquilar coches de lujo es mi favorito, continuó Rafie, marcando las entradas con un marcador amarillo.
Un BMW para el fin de semana. Con cargo la tarjeta. Pero mira sus publicaciones. Les dice a todos que es una necesidad de trabajo para las reuniones con clientes. Abrí las fotos a las que se refería. Ría posando frente a un elegante descapotable negro, con el pie de foto, cuando necesitas lucir perfecta para el éxito. Almohadilla vida de jefe, almohadilla reunión con cliente. Pero sabía que ese fin de semana en particular, estaba catando vinos en Napa con Sloan y Bianca. Sin clientes a la vista, solo 3 princesas con fondos fiduciarios fingiendo que ya habían conquistado el champán. Tiene todo un sistema en marcha, dije, empezando a ver el panorama general. Haz que parezca trabajo. Haz que parezca necesario. Hazme sentir que estoy invirtiendo en nuestro futuro. Nuestro futuro, tu dinero, corrigió Raffie, como siempre sin piedad, porque nunca era de los que edulcoraban la realidad. Mira esta transferencia bancaria a la empresa de eventos de Ren. $5,000 etiquetados como contribución de emergencia. ¿Recuerdas cuál era la emergencia? Lo recordé. Era la escena clásica, Ría llorando en mi cocina, contándome como su amigo, Ren, estaba a punto de perder su empresa de organización de eventos. ¿Cómo, solo por esta vez, no podíamos dejar pasar la oportunidad de ayudar a alguien que había sido tan bueno con nosotros? Era una inversión, dijo, porque Ren nos devolvería el dinero en cuanto apareciera el siguiente cliente importante. Alerta de spoiler, dijo Raffie, revisando las publicaciones en redes sociales. Ren dio una fiesta ese fin de semana que costó más que la mayoría de las bodas. Sus $5,000 ayudaron a pagar esculturas de hielo con forma de cisne. Esculturas de hielo con forma de cisne. Financiadas con mi contribución de emergencia para salvar un negocio que aparentemente iba muy bien. Pasamos las siguientes 3 horas mapeando lo que Raffie llamó el ecosistema. Cada cargo sospechoso se relacionaba con publicaciones en redes sociales, geolocalización y marcas de tiempo. Era como ver un truco de magia al revés. Cada truco al descubierto. Cada engaño al descubierto. El día de spa que se suponía la ayudaría a prepararse para clientes difíciles tuvo lugar un martes, cuando publicó 17 historias de Instagram donde aparecía recibiendo tratamientos faciales con champán con Talia. La inversión en ropa de trabajo que agotó mi tarjeta de crédito coincidió a la perfección con una juerga de compras que documentó en tiempo real, probándose vestidos de diseñador mientras se reía de la terapia de compras. Esta es mi favorita, dijo Raffie, señalando una entrada particularmente convincente. Habitación de medianoche, 2:13 de la madrugada, $467. Tu tarjeta, pero revisa la hora en su historia. Publicó tomando fotos con Víctor y Armand exactamente a las 2:15 de la madrugada. El cargo estaba marcado como una reserva VIP para la habitación de medianoche, lo cual parecía oficial hasta que te diste cuenta. Era solo Ría comprando munición para su equipo mientras dormías en casa. Pensando que estaba pasando una noche tranquila con Bianca. Si quieres que esto quede limpio, dijo Raffie, reclinándose finalmente en su silla y viendo cómo explotaba nuestro papeleo. No grites. Muéstrate. Fue entonces cuando Ama llamó. Su voz salió por el altavoz de mi teléfono con ese tono particular que usa cuando intenta no decir te lo dije. ¿Qué tan grave es? Preguntó. Porque es enfermera, y las enfermeras van directo al grano. Ya era bastante malo que me sintiera estúpido por no haberlo visto antes. Admití que estaba mirando las pruebas esparcidas por mi escritorio como si fuera la escena de un crimen financiero. No eres tonta, dijo con firmeza. Eres crédula. Hay una diferencia. La gente tonta no busca pruebas. La gente tonta no tiene amigos que se presenten con portátiles y cuadernos. La gente tonta no llama a sus hermanas para que les den una dosis de realidad. Tenía razón. Un tonto simplemente habría aceptado la humillación, pagado las cuentas y seguido esperando que las cosas mejoraran. Un tonto no estaría sentado en su cocina un sábado al mediodía, documentando metódicamente 2 años de manipulación financiera sistemática. Si le dices la verdad a la gente con delicadeza, continuó Amma, no podrán ocultarla. Pero Julián, necesitas comer algo. Parece que vives a base de café y rabia. Me di cuenta de que tenía razón. Había estado temblando durante la última hora, y no era por la cafeína. Era por ver el panorama general, por comprender exactamente cuánto me habían engañado. Raffie cerró su computadora portátil y me miró con la satisfacción de alguien que acaba de resolver un rompecabezas particularmente complicado. Tenemos suficiente aquí para escribir un libro, dijo. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con ello? Analicé minuciosamente las pruebas. Páginas de datos con referencias cruzadas, capturas de pantalla impresas, extractos bancarios resaltados que contaban cómo alguien podía robarte la dignidad y el dinero, una emergencia a la vez. Quiero mostrarle exactamente lo que estoy pagando, dije.
Después de que Rafi se fuera, me senté en la cocina, observando el caos organizado que habíamos creado. Montones de pruebas, cada una más detallada que la anterior, contaban la historia de cómo me habían manipulado, paso a paso, durante 2 años. Pero la cuestión con las pruebas es que su eficacia depende de cómo las presente. En el mundo de RIA, no se basan en hechos, lógica ni decencia humana básica. Se basan en algo mucho más frágil e infinitamente más poderoso: la imagen. Verás, la gente como Ria y sus semejantes no son realmente ricos en el sentido que realmente importa. Claro, tienen dinero, algunos lo heredaron, otros se casaron con él, otros lo consiguieron por pura suerte y sentido común, pero lo que realmente tienen es la apariencia de tenerlo todo resuelto. Sus profesionales de la gestión de estilos de vida y todo su ecosistema social dependen de la creencia de todos en el rendimiento. Si quitamos el rendimiento, ¿qué queda? Un grupo de adultos inseguros jugando a disfrazarse con la tarjeta de crédito de papá. Así que hice otra lista. Esta vez no financiera, sino estratégica. Anoté los 3 pilares que sustentaban la imagen cuidadosamente construida de RIA, los eventos que más influyeron en su sentido de supremacía social. Primero, el brunch de cumpleaños con la familia el próximo fin de semana. El evento anual donde interpreta a la hija exitosa, la que descubrió la vida y encontró un novio estable. Ya había asistido a 4 de estos brunches. Siempre sentada junto a la abuela, alguien que siempre elogiaba mi influencia en la vida de Ria. La familia me quería porque hacía que Ria pareciera sensata, responsable y madura. Era su modelo a seguir de carácter humano, la prueba de que podía mantener una relación con alguien de verdad. En segundo lugar, la recaudación de fondos de Gideon, el gran evento anual de su jefe, donde todos los directivos de la empresa se reunían para felicitarse mutuamente por sus labores filantrópicas, deduciendo sus donaciones como desgravaciones fiscales. Ria llevaba meses hablando de este evento, planeando su atuendo, sus temas de conversación y su estrategia en redes sociales. Era su oportunidad de brillar ante quienes controlaban su trayectoria profesional y demostrar que pertenecía al mundo de la compasión artificial y el networking estratégico. En tercer lugar, la grabación del podcast de Sloan, que la hizo aún más atractiva, porque al parecer Sloan había decidido que estaba cualificada para dar consejos de vida, a pesar de no haber trabajado ni un solo día. Ria sería la invitada principal en un episodio sobre la autenticidad en las relaciones y cómo encontrar a tu media naranja. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero la ironía no paga las cuentas en el mundo de los influencers. Conocía las ubicaciones, los horarios y la lista de invitados porque Ria lo documentaba todo. Su presencia en redes sociales era como un itinerario detallado para cualquiera que quisiera capturarla en sus momentos más vulnerables. Me enseñó a prestar atención a estos detalles, a ser su fotógrafa personal y gestora de redes sociales, siempre lista con el ángulo perfecto para capturar sus momentos espontáneos. Estuve ahí para asegurarme de que todo saliera perfecto. Para cada pilar, escribí un plan breve. Nada drástico. Nada que me hiciera parecer el exnovio loco que tiene una crisis nerviosa en público. Solo pequeñas verdades precisas, que llegan al lugar correcto en el momento correcto. El tipo de verdad que haría que la gente se detuviera, reconsiderara y tal vez se hiciera preguntas que nunca antes se habían planteado. Mira, la belleza de quienes viven de las apariencias es que les aterra cualquier cosa que pueda destrozar sus fachadas. Hacen todo lo posible por evitar incluso el más mínimo atisbo de vergüenza pública, porque toda su autoestima está ligada a lo que los demás piensen de ellos. Fue entonces cuando me acordé de Mera, una asistente junior en la empresa de Ria que, hasta que decidió buscar otras oportunidades, fue, como dice la jerga corporativa, expulsada por alguien que se atribuyó el mérito de su trabajo. Una noche la encontré llorando en mi cocina, explicando cómo Ria había presentado el trabajo de Mera como suyo. Dijo que Ria simplemente tomó la idea, la hizo suya, y nadie notó la diferencia. Lo peor, dijo Mera entre sollozos, es que seguí defendiéndola, creyendo que tenía buenas razones para hacerlo. Claro que sí, te recuerdo, dije, intentando disimular la risita nerviosa que se me formaba en la garganta. El gerente de Lumière. El restaurante donde tuvo lugar la noche del terror, donde mi dignidad quedó destrozada y el peso de la humillación me abrumaba los hombros como una capa de plomo. Tenemos que hablar de lo que pasó, señor Martínez, continuó, con una calma controlada que no esperaba. Quiero disculparme en nombre del restaurante por cómo se desarrollaron las cosas. Parecía sincero, pero había algo curioso en su voz. Algo que me hizo sospechar. La palabra pasó sonaba un poco vaga. ¿Qué quieres decir exactamente con eso?, pregunté, sintiendo la ira a punto de estallar en mi estómago. Quería saber si simplemente se disculpaba por la situación incómoda o si había algo más detrás de esta llamada.
Bueno, durante el incidente, estaba en la cocina, pero recibí una notificación de uno de los empleados diciendo que algo andaba mal en la mesa de su empresa. No pretendo justificar nada, pero quería asegurarme de que esto se manejara adecuadamente. Estamos dispuestos a ayudar a resolverlo lo mejor que podamos. Respiré hondo, intentando procesar lo que decía. No era la disculpa que esperaba, y sinceramente, la palabra resolver me puso más alerta. ¿Intentaba ignorar lo sucedido? ¿O sabía más de lo que dejaba entrever? Resolver, repetí, con más dureza de la que pretendía. ¿Y cómo crees que puedes resolver esto exactamente? Bueno, resulta que mi esposa y yo hablamos de lo sucedido, y no nos agradó saber que tu experiencia en Lumie fue así. Ella sugirió que quizás podríamos ayudar a lidiar con el incidente ofreciéndonos a reunirnos para hablar sobre las opciones de compensación. La forma en que dijo, compensación, me dio escalofríos. Ahora lo entendía. Querían comprar mi silencio. Querían convertir mi humillación en algo fácil de olvidar. Algo que no tuviera que cargar. Pero la ira no se disipó. Solo creció. No busco compensación, David. Busco justicia, respondí con voz más firme de lo que sentía. Lo que me ofreces es intentar borrar la historia, no resolverla. Y eso no me servirá. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Sabía que el juego había cambiado. Pero también sabía que no podía rendirse. Lo entiendo, señor Martínez. Pero, sinceramente, hay algo que quizás deba saber. El incidente fue filmado. Y, algunas imágenes se compartieron por error con nuestros periodistas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Dices que la noche en que me humillaron salió en vídeos filtrados. La ira me quemaba tanto que me mareaba. No exactamente. Pero la grabación existe. Y está en proceso de... Bueno, te imaginarás que no sería ideal para ninguna de las partes, ¿verdad? Dejé que la frase se asimilara, respirando con dificultad. Finalmente, dije, más tranquilo de lo que me sentía. Te diré una cosa. Tienes 1 hora para enviarme estas imágenes. Nada de juegos ni negociaciones. O haré todo esto público. No me desafíes. Entendido. Me encargaré de eso, señor Martínez. Pronto. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de ira y alivio. Quizás, solo quizás, estaba empezando a recuperar el control de la situación. La ironía no se me escapó. Durante toda esa relación, yo era la que estaba siendo filmada, observada, y ahora la narrativa comenzaba a cambiar. Yo era la espectadora, pero ahora controlaba la escena. Solté un profundo suspiro y miré alrededor de mi cocina, con todas las pruebas perfectamente organizadas en carpetas. El teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Era Mera. Te encontraré, Julián. Lo haremos bien. Yo también tengo pruebas. Abrí el correo con calma, con el dedo sobre la pantalla. El recibo estaba ahí, como me habían prometido. No era un simple documento, sino la crónica de una sofisticada pesadilla. Artículo por artículo, con fecha y hora, los platos, las bebidas, los postres, todo meticulosamente detallado, como si el lujo no fuera suficiente para borrar el recuerdo de toda la humillación sufrida. Sin embargo, lo que más me impactó fue el momento en que se resaltaron los números de los asientos. Mesa 12S fue el lugar donde mi dignidad se hizo añicos. Pero ahora, en ese recibo, estaba ahí, como prueba de que no era solo una figura secundaria esa noche. Estaba en un escenario, y todos a mi alrededor habían sido espectadores. Lo más brutal del recibo fue la absurda cantidad de dinero gastada. Nada más que la representación de una realidad que había ignorado. Todo lo que ocurría allí no era solo un error o un accidente. Era una práctica calculada, un intento de hacerme pagar por cada sonrisa falsa, cada broma disfrazada de broma. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Esa cantidad de dinero no era para una cena ni para entretenimiento. Era para poder, control y humillación. Tomé un papel y escribí a mano, no porque fuera necesario, sino porque algo dentro de mí quería darle peso a cada palabra que estaba a punto de grabar. Empecé a planear, como si estuviera tramando un plan de guerra. Faltaba una semana para la comida de cumpleaños de Ria. Su gran oportunidad de demostrar su fachada. La recaudación de fondos de Gideon, donde tendría que mantener su imagen filantrópica. Y el podcast de Sloan, donde estaba a punto de grabarse la mentira sobre la autenticidad y las relaciones reales. Ya sabía lo que tenía que hacer. No sería una venganza sucia y llena de escándalos. No, sería algo más refinado. Tendría que ser preciso. Nada malicioso, sino sincero. Demostrarle a Ria y a todos a su alrededor que, por mucho que hubiera creado una cortina de humo con su mundo de lujo y pretensiones,
Estaba listo para descorrer esa cortina y exponerlo todo. Mi mente estaba despejada, pero llena de propósito. A cada paso, trazaba un límite. Porque si quería mostrarle lo que realmente estaba pasando, no podía actuar impulsivamente. Necesitaba asegurarme de que supiera, sin la menor duda, lo que pasaba cuando se desechaba a alguien como si fuera un objeto desechable. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el número me resultaba desconocido. Contesté, una vez más, con una punzada de inquietud, pero también con la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder. Julian. La voz femenina al otro lado de la línea me hizo dudar. Era Mera. Sí. ¿Qué pasó? Mi voz sonaba tranquila, pero había un presentimiento que apenas podía controlar. No pude callarme, dijo casi en un susurro. Tenías razón. Lo que pasó fue peor de lo que nadie imaginaba. Tengo pruebas de que lo estaba manipulando todo desde el principio. Y ahora estoy lista para hablar. Sentí un escalofrío en la espalda. El juego estaba cambiando. Ya no estaba solo. El peso de cada palabra se sentía más ligero ahora. Estaba haciendo más que simplemente defenderme. Estaba tomando el control de algo que, durante tanto tiempo, me habían arrebatado sin siquiera darme cuenta. La máquina de Ria, con sus engranajes de lujo, arrogancia y manipulación, empezaba a fallar. No es que ella lo supiera todavía, pero el movimiento estaba en marcha. Me aparté del escritorio, respirando hondo mientras miraba la pila de papeles frente a mí. Todo estaba allí ahora, nítido. Cada pago, cada deuda, cada gesto disfrazado de amabilidad. La verdad nunca se trató de venganza, como ya sabía. Se trataba de encontrar espacio para respirar, de sentirme libre de nuevo. Libre para ser yo mismo. Libre para no ser el chiste, el novio agradecido, el extra en su historia de conquista. No necesitaba un arrebato público ni una gran confrontación. Solo necesitaba mostrarle a Ria lo que pasó cuando cayó el telón y la fachada se derrumbó. El peso de la verdad se estaba volviendo suficiente. Rafi aún no había respondido, pero no había necesidad de apresurarse. Él sabía lo que debía hacer. Y yo sabía que había dado el primer paso para liberarme finalmente de la prisión dorada que ella había creado para nosotros. En ese momento, lo único que deseaba era un poco de paz, algo que no había sentido desde el comienzo de esas 2 largas y dolorosas noches. Me levanté, con el teléfono en la mano, listo para afrontar el siguiente capítulo. El mensaje de Mera aún resonaba en mi mente. Estoy listo para hablar. Sabía que ella también estaba dejando ir algo. Y ahora estábamos de acuerdo. Nadie volvería a jugar con nuestra dignidad. Era hora de hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Respiré hondo y me quedé mirando la pantalla del teléfono, notando las constantes interrupciones de nuestra conversación. Sabía que si continuaba, volvería a intentar venderme la historia de la relación perfecta, en la que yo era el héroe sacrificado por un bien mayor. Mantener su imagen. Una imagen que, admitámoslo, valía más para ella y su hija que cualquier consideración real por los sentimientos de la otra parte. Pequeños insultos. Así llamó a una cena donde mi dignidad se transformó en un espectáculo público. Todo por una narrativa cómoda, la de un buen chico que paga todo, siempre acepta los insultos y sigue adelante con el siguiente evento como si nada hubiera pasado. Me reí. No una risa genuina, sino de puro agotamiento. De verdad no lo entiendes, Nini, ¿verdad? Dije finalmente, interrumpiendo su discurso ensayado. El problema no es el dinero, ni la cuenta, ni la cena. Es lo que representa. No soy un accesorio para darle peso al espectáculo de tu hija. Soy una persona. Hizo una pausa, claramente insegura de cómo reaccionar ante esa respuesta. Sabía que la historia que quería contar ya no le cuadraba, y su máscara empezaba a resquebrajarse. Pero no iba a dejarlo pasar, sin un último esfuerzo por controlarse. Lo entiendo, Julián, pero ya sabes cómo son las cosas, dijo, intentando de nuevo captar su hilo de pensamiento. Ria es una persona ocupada, con mucho que hacer. A veces se le escapan las palabras. Escapar, la interrumpí. Me humilló en público, Nini. Y, sinceramente, estoy harta de ser la alfombra donde la gente se limpia los pies para que todo brille. La oí tragar saliva al otro lado de la línea. Pero ella ya no tenía el control. Ahora sí lo tenía yo, y lo sabía. Entiendo que estés molesto, dijo, intentando suavizar un poco las palabras, como si eso lo solucionara todo. Pero a veces, por muy doloroso que sea, hay que tomar distancia y pensar en el panorama general. Un simple gesto puede evitar un mayor agotamiento. Su simple gesto seguía ligado al concepto de ser utilizada, subestimada y minimizada. Y eso, sinceramente, ya no era suficiente. Ya no era una marioneta. Me llamaste para que no te preocuparas por mí, Nini.
Me llamaste porque sabes que su fachada se está resquebrajando, dije con voz más firme, más directa. Y sabes que una grieta puede convertirse en una grieta, y no hay vuelta atrás. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, el silencio que se produce cuando has tocado algo que la otra persona ya no puede negar. La verdad ya estaba ahí fuera, y no había forma de recuperarla. Ya no puedo formar parte de este circo, dije, con una sensación de libertad llenándome el pecho. Lo que sí puedo hacer es dejarte vivir en tu burbuja. Solo que esta vez, sin mí. La conversación terminó ahí, con un intercambio de palabras sin sentido, un ajuste final a una trama que ya se desmoronaba. No esperaba un cambio mágico, pero sabía que había dado el primer paso real para salir de esta prisión dorada. Y, al final, la verdadera libertad ya no consistía en preocuparse. Me quedé mirando la pantalla, aún asimilando el impacto de esas cifras, esa simplicidad calculada. Casi $40.000. Casi 40.000 reales invertidos en nada más que una pesadilla emocional cuidadosamente elaborada. Y entonces, la comprensión se apoderó de mí, más clara que cualquier dolor o frustración. Todo este tiempo, toda esta manipulación, no solo me había robado el dinero. Me había robado el tiempo. Me había robado la capacidad de creer que merecía más. Pero ahora, todo estaba claro. Había dejado que el valor de las cosas, de las personas, distorsionara lo que realmente importaba. $40.000 y un curso intensivo de autoengaño. Ahora tenía la oportunidad de invertir la ecuación. Me levanté de la silla, segura de que la mañana del domingo no sería como cualquier otra. Ya no se trataba de buscar la manera de ablandarme, de reconciliarme, de encajar. Lo único que me quedaba ahora era lo único que siempre había sido mío, el derecho a decidir cuál sería mi verdad. A plantar cara, como me había dicho mi hermana. A no ceder ante expectativas que no eran mías. A no permitir que las humillaciones se intercambiaran por algo tan vacío como una disculpa a medias. Fui a mi armario y elegí el atuendo que quería usar para el brunch. No se trataba de ser alguien a quien quisiera impresionar. Se trataba de ser alguien con el coraje de mirar a los demás y decir, así soy ahora. Me acerqué a la ventana y abrí las cortinas, sintiendo la luz del sol entrar a raudales como recordatorio de que, por muy manipulado que se sintiera todo, yo seguía en control. Podía decidir qué hacer con el tiempo que me quedaba. Así que cuando el mensaje de Nini apareció en mi teléfono, ya estaba preparada. Como si fuera la última carta, el último intento de controlar la narrativa. Pero sabía que ya no se trataba de ella. No se trataba de Ria ni de su familia ni de la manipulación que estuvieran intentando usar. Ahora tenía mi propia historia que contar. Y esa historia no se resolvería con más excusas ni más mentiras. Le respondí a Nini con un simple mensaje, allí estaré. No necesitaba dar más explicaciones. No necesitaba entrar en detalles de todo lo sucedido. Verían lo que estaba a punto de mostrarles. La evidencia estaba ahí, y sobraban las palabras. Al levantarme, con mi carpeta organizada y las diapositivas listas para la presentación, me sentía más fuerte que nunca. El brunch del domingo sería la plataforma, la oportunidad de mostrar quién soy realmente. Ya no sería lo que querían que fuera, una espectadora, una cómplice, una cronología de consumo. Hoy, sería la protagonista de mi propia historia. Y sería interesante ver cómo reaccionaría su castillo de naipes ante el primer viento real. Miré a Ria con su sonrisa practicada, sabiendo exactamente lo que hacía. La silla de la esquina, la mirada mesurada, esa postura que dice, sigo al mando, y tú no eres más importante que este escenario perfecto que hemos creado. Pero en ese momento, la verdad era muy distinta. Sabía que lo que intentaba crear era una narrativa falsa, una actuación controlada. Y, para mi vergüenza, me había puesto en el centro del escenario. Pero ya no se trataba de ella, no se trataba de los cálculos meticulosos que había hecho para proyectar su imagen. Ahora tenía mis propias respuestas. Toda esa fachada perfecta que se había construido, el pelo, el vestido, el maquillaje, estaba ahí para protegerse de la verdad. La verdad que no quería que nadie viera. Y allí, en medio de ese escenario cuidadosamente orquestado, estaba a punto de ser la protagonista de una historia diferente. Sentado en la silla junto al viejo G, me di cuenta de lo trivial que se había vuelto la actuación de Ria. Cada mirada, cada movimiento calculado, no era más que un reflejo de lo que temía, la pérdida de control. No era su maquillaje ni su vestido lo que la hacía ser quien era. Era el miedo a que, en algún momento, yo fuera más que el novio que aceptaba menos. Y estaba decidido a demostrar precisamente eso. Nini, por supuesto, no perdió tiempo con sus palabras agudas, como siempre. Quería entender, quería controlar lo que pensaba, como siempre. Pero en realidad,
no me estaba evaluando a mí. Se estaba evaluando a sí misma. La tensión, el control que intentaba mantener. Lo vi todo. Cada matiz. No estaba allí para darme consejos. Intentaba atraerme de nuevo, manipular mis hilos para que me rindiera a su visión, a la historia que ella quería contar. Ria, con su perfecta expresión de desinterés y lujo, me observaba desde lejos. No se sentó a mi lado. Intentó controlarse, pero el hecho de que decidiera alejarse de mí decía más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Ella lo sabía. Sabía que lo que estaba sucediendo en esa mesa no era una reconciliación. Era una prueba, y yo no iba a consentir más su ilusión. De repente, el clic de la cámara de Talia, las risas calculadas, nada de eso importó. Me quedé allí sentada, más concentrada que nunca. Cada plato servido, cada conversación superficial, me preparaba para el momento oportuno. El momento de demostrar que ya no era un extra en su historia, que ya no formaba parte del impecable escenario de la foto. La tensión era palpable. Y mientras seguían con su juego habitual, ya sabía lo que venía. Se acabaron las palabras vacías. Se acabaron las imágenes que ocultaran lo que yacía debajo. Solo necesitaba dar el siguiente paso. El silencio cayó sobre la mesa como una densa niebla. La lámpara de cristal en el centro de la habitación de repente pareció más distante, como si hubiera sido desplazada a un universo paralelo. Lo único real en ese momento eran los papeles sobre la mesa y la forma en que cada uno miraba esos números. No hubo aplausos. No hubo gritos. Solo un silencio extraño y denso que se prolongó como si el tiempo se hubiera detenido. Me quedé allí, esperando. Esperando a que hablaran, con la esperanza de que, por fin, la fachada empezara a resquebrajarse. Ria miró el recibo, luego los demás documentos, con la mirada fija, buscando una escapatoria, una explicación, cualquier cosa que pudiera transformar esas cifras en algo más fácil de digerir. Víctor, siempre el espectador, parecía ahora conmocionado, incapaz de hilvanar las palabras. Suraj y Nalini parecían intentar procesarlo, como si fuera un rompecabezas que no estaban listos para resolver. Fue G quien rompió el silencio, con la voz arrastrada y cínica, pero llena de una fuerza que solo ella poseía. ¿Crees que los números pueden cambiar algo aquí, Julian? Preguntó, como si la duda no fuera suya, sino de todos. ¿Crees que los documentos borrarán lo que hiciste anoche? ¿Qué has hecho al ponernos a todos en esta situación? Ya no me importaba lo que dijera. Ya sabía lo que quería. Quería que fuera una persona más a la que inclinarse, a la que disculparse, a que todo volviera a la normalidad que ella y su hija consideraban normal. Pero ya no se trataba de lo que yo haría para complacerlas. No se trataba de intentar encajar en ese molde que me habían impuesto durante tanto tiempo. No. Dije, ahora más tranquilo que nunca. No intento borrar nada. Intento mostrarte exactamente lo que pasó. Eso es todo. La tensión en la mesa se intensificó. Nalini intentó abrir la boca, pero algo la detuvo. Víctor, visiblemente incómodo, miró a Suraj, quien finalmente puso la mano sobre los papeles, cerrando la carpeta, antes de mirarme con una expresión que no pude descifrar. Ya no me preocupaba su reacción. Ya tenía lo que necesitaba. Él ya había dado el primer paso. Podían intentar manipular la situación, hacer que las cifras parecieran irrelevantes, pero lo que estaba claro era que ahora todo estaba en sus manos. Ria, sin embargo, no miró los documentos. Me miró con la misma mirada de siempre, como si intentara devolverme a donde creía que pertenecía. Pero yo sabía que ese lugar ya no existía. No para mí. Así que fue en ese silencio donde se produjo el verdadero cambio. Ya no necesitaba formar parte de su espectáculo. Y, lo más importante, ahora lo sabían. No dudaba de que las consecuencias de mis actos se sentirían, pero lo que sucedió parecía ir más allá de cualquier expectativa razonable. Las 139 llamadas perdidas eran un testimonio del pánico que se había extendido por sus vidas, como si todo el imperio del engaño que habían construido comenzara a desintegrarse desde adentro. Cada toque en la pantalla de mi teléfono parecía acercarme al centro de una tormenta que apenas comenzaba a formarse. Pero en lugar de sentirme intimidado, experimenté una extraña sensación de alivio. Ria, en particular, parecía ser la más afectada. No solo estaba irritada. No era solo ira ni frustración. Estaba presa del pánico. Y eso, por muy satisfactorio que fuera, también me dejó una extraña sensación de frialdad. Porque, después de todo, no estaba allí para arruinarle la vida, sino para ayudarla a comprender por fin que sus actos tenían consecuencias. Cuando el teléfono volvió a sonar, ya sabía que sería suyo. El número desconocido apareció en la pantalla y dudé solo un segundo antes de contestar. Julian, por favor, escúchame. Su voz temblaba,
pero transmitía la confianza que solo los manipuladores pueden mantener, incluso en tiempos de crisis. Sé que estás enfadado, pero no puedes hacer esto. Tú no entiendes lo que está en juego. Respiré hondo, sin prisas. El juego ya estaba decidido. No podía hacer nada para cambiar la realidad que se desplegaba. Pero para darle la oportunidad de tragarse el amargo veneno de la verdad, decidí escuchar. No, Ria. Lo entiendo perfectamente. La respuesta salió con calma, como si por fin estuviera en paz con lo que me esperaba. Tú eres quien no entendía lo que estaba en juego. Pero ahora es demasiado tarde. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y se oyó una respiración agitada, como si estuviera asimilando la magnitud de lo sucedido. Pero al mismo tiempo, sabía que este silencio no era de rendición. Era simplemente una pausa en el ciclo de manipulación que siempre había usado, y que ahora parecía más frágil que nunca. Después de todo, Ria siempre había sabido trabajar con los demás, jugar con las emociones, tener el control. Pero ya no. No tienes ni idea de lo que pasa aquí, Julián. Me has dejado sin salida. La frase sonó más a una amenaza velada que a una disculpa. Pero no me importó. Ya sabía que su castillo de naipes se estaba derrumbando y que, al final, tendría que lidiar con lo que había creado. Quizás te ayudé a entender lo que es estar estancado, respondí con una leve sonrisa, más para mí que para ella. Pero ya no voy a ser tu válvula de escape. La conversación se alargó unos minutos más, pero ya no escuchaba las palabras. Escuchaba el destrozo, el sonido de su mundo desmoronándose, fragmentándose en diminutos pedazos, hasta que no quedó nada. Intentó mantener su fachada, pero en el fondo sabía que las mentiras ya no la protegían. Al colgar, el café estaba frío, pero el sabor amargo dio paso a algo más dulce, la sensación de finalmente tomar las riendas de mi propia historia. Ella tendría que asumir las consecuencias. Y yo, por fin me había liberado del peso que había estado cargando. El caos se desató ante mis ojos, y no pude evitar sentir una extraña satisfacción al ver cuánto se desmoronaba todo para ellos. Cada mensaje, cada llamada perdida, cada intento de control parecía más desesperado que el anterior. Lo que no entendían era que no se trataba de una simple venganza, sino de un cambio inevitable. Había empezado a liberarme, y ahora el peso de sus manipulaciones y arrogancia se les estaba volviendo en contra. Mientras intentaban reconstruir sus narrativas, yo permanecí inmune al juego. Los mensajes de Ria reflejaban claramente su desconexión con la realidad, como si aún estuviera atrapada en un ciclo donde podía manipular y controlar todo a su alrededor, sin considerar las consecuencias. Me llamó mezquino, pero fue ella quien destruyó lo que debería haber sido una relación, usando y desechando todo a su alrededor. La retribución que me acusaba de practicar era, de hecho, la única respuesta posible para alguien que nunca había sabido dar sin esperar nada a cambio. Pero lo peor, quizás, no fueron los mensajes de Ria. Fue la forma en que su familia comenzaba a responder. El tono de Nini, que pasaba de una fingida preocupación a sutiles amenazas, solo demostraba que su idea de familia se centraba más en preservar la imagen y el poder que en algo genuino. Suraj estaba impactado, pero poco a poco, la ira y la decepción se filtraban en sus palabras, como si se diera cuenta de que, al aceptar todo lo que hacía su hija, también había contribuido a la destrucción de algo que podría haber sido bueno. Y Víctor, siempre manipulador, ya empezaba a preocuparse por la reputación de Ria en lugar de por las consecuencias reales de sus actos. Pero nada me afectaba más que Talia. Había sido, hasta cierto punto, la única capaz de comprender la verdadera naturaleza de las cosas, pero su incapacidad para ver más allá de la superficie resultaba aún más peligrosa. Con cada mensaje que enviaba, se hundía más en la necesidad de preservar su marca. Para ella, todo era cuestión de imagen, y ahora que la situación se estaba descontrolando, su prioridad era la supervivencia. En lugar de ver el panorama general, se aferraba a su lugar en la estructura social como si fuera lo único que importaba. Pero no era así. Lo veía con claridad. Su castillo de naipes se derrumbaba, y ahora lo mejor era observar. No por venganza, sino por la necesidad de demostrar que no se puede vivir a costa de los demás, manipulándolos, usándolos y descartándolos cuando conviene. Yo ya había hecho mi jugada. Ahora les tocaba a ellos preguntarse qué hacer con los pedazos que caían a su alrededor. Y, contrariamente a lo que pensaban, ya no me preocupaba salvar nada. Simplemente estaba lista para ser libre. La sensación de alivio fue casi surrealista, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. El teléfono silencioso, sin los mensajes interminables ni las disculpas incoherentes, fue una libertad inesperada. La verdad, al caer en el momento justo, había hecho más que destrozar una fachada.
Había desmantelado todo lo que Ria y su familia habían construido. Una mentira cuidadosamente elaborada para parecer real. Y lo más sorprendente, a pesar de todo lo sucedido, no sentía rabia ni resentimiento. Solo alivio. Como si, por fin, pudiera respirar. El abogado me llamó cooperadora, pero en realidad, lo que hice fue simplemente exponer la verdad. No fue venganza ni un juego de poder. Fue simplemente el fin de una mentira. Un fin que, al parecer, era necesario para que todos, incluyéndome a mí, pudiéramos seguir adelante. Lo que Ria no entendía, lo que nunca entendería, es que las personas solo pueden usarte en la medida en que tú se lo permitas. Y yo finalmente había dejado de permitírselo. Mientras ella se ahogaba en sus propias mentiras y manipulaciones, yo me reconstruía, empezando a comprender que nunca necesité la aprobación de nadie. Mi vida era mía y yo la vivía. Y la libertad de no depender ya de la opinión de alguien que solo me veía como una pieza de su tablero era más poderosa que cualquier venganza que pudiera idear. Sí, la pequeña parte de mí que aún sentía lástima por Ria sabía que, en el fondo, siempre había creído que el juego se trataba de ser más inteligente, más manipuladora, más invencible. Pero la verdad no podía ignorarse para siempre. Y ella, como tantas otras, descubriría a las malas que la realidad no se doblega ante el rendimiento. Ahora, solo quedaba seguir adelante, sin excusas ni justificaciones. Por fin, podía ser quien realmente soy. Sin miedo, sin arrepentimientos. Y, sobre todo, sin la necesidad de seguir intentando encajar con alguien que nunca quiso encajar conmigo. El futuro sería mío, para construirlo, de una manera que solo yo podría comprender y, sobre todo, vivir. El nuevo Julian ya no podía permitirse el lujo de perderse en excusas ajenas, ni de esconderse en las sombras de las expectativas ajenas. La caja de terciopelo que contenía el anillo ahora parecía el relicario de un hombre que ya no existía. Un recordatorio, pero ya no un símbolo de un futuro posible. Solo representaba una visión distorsionada de quien creía que debería ser. El Julian que buscaba aprobación, que creía que el amor se basaba en sufrir en silencio. No fue una victoria, como dije. No hubo una batalla real. No hubo más competencia ni guerra. Fue solo el fin de una era. La simple ruptura de una ilusión que se había estado desintegrando desde el momento en que me di cuenta de a quien permitía que me tratara así. Y lo más liberador de todo, fue saber que no necesitaba que nadie me validara. Ni Ria, ni su familia, ni nadie más. La única persona que necesitaba convencerse de que merecía más que esto era yo misma. El anillo estaba allí, pequeño y brillante, pero su valor había cambiado por completo. En lugar de ser el símbolo de un compromiso infundado, ahora representaba lo que dejaba atrás. Y supe, sin dudarlo, que no necesitaba nada más para seguir adelante. Mi libertad, finalmente alcanzada, era lo único que importaba. No solo porque me sentía libre de Ria y su manipulación, sino porque, al soltar por fin ese peso, me había liberado de todas las mentiras que me había dicho. Regresar a casa más ligero fue un proceso interno. No se trataba solo del espacio físico, sino de la paz que empezaba a sentir. La paz de saber que ya no tenía que pagar un precio por nada que no fuera mío. El coste de perderme a mí mismo durante tanto tiempo, tan profundamente, finalmente estaba siendo compensado. La verdadera inversión estaba en mí mismo. Ese miércoles fue mío. Ya no esperaba el siguiente drama, la siguiente humillación. Estaba construyendo algo mucho más valioso. El comienzo de una vida donde ya no me vería obligada a justificar mi existencia ante nadie. Donde mi paciencia y generosidad ya no serían confundidas con debilidad. Donde podría simplemente ser quien realmente soy, sin tener que disculparme por ocupar espacio. Y quizás, finalmente, lo más sorprendente de todo esto fue que empezaba a comprender lo que significaba la verdadera libertad. No era la ausencia de personas ni de problemas. Era la ausencia de mis propias limitaciones autoimpuestas. Cuando te liberas de todo lo que creías que debías ser, te permites descubrir quién eres realmente. La sensación de guardar esa foto en la caja fue como quitarme un peso de encima. No se trataba de Ria ni de lo que ella representaba. Se trataba de mí. Era reconocer que durante tanto tiempo había ignorado las señales, la clara evidencia de que me conformaba con menos de lo que merecía, de que estaba permitiendo que mi autoestima se distorsionara y manipulara hasta el punto de que apenas me reconocía. Me había visto a través de su lente, y esa lente ahora estaba destrozada. Aún así, la foto, con su sonrisa forzada, me recordó cuánto me había esforzado por mantener las apariencias, por intentar encajar con lo que no encajaba. Había algo doloroso, casi humillante, en cómo la imagen mostraba cuánto deseaba creer que todo estaba bien, que podía cambiar la situación, que si era más paciente, más flexible, más adecuada,
las cosas saldrían bien. Pero no fue así. Y ahora, en ese momento, finalmente vi la cruda realidad. La caja estaba casi lista. Había suficiente de ría para recordarme todo el tiempo perdido, pero también para darme una sensación de cierre. Había algo liberador en hacer esto, como si borrara una parte de mí que nunca debió existir. No se trataba solo de despejar mi espacio físico, sino de despejar mi mente. Soltar la carga que ella había puesto en mi vida. Soltar lo que había sido una mentira disfrazada de amor. Terminé de empacar y me alejé de la mesa. Había un vacío en el aire, pero no el que acompaña a una pérdida. Era más como el espacio que se siente después de terminar de leer un mal libro. El vacío que acompaña a la liberación, con la sensación de haber sacado algo tóxico del organismo sin molestarse en mirar atrás. La operación de borrón y cuenta nueva estaba completa. Podía ser fácil dejar que la ira o la tristeza me consumieran, pero estaba harta. Cansada de vivir para alguien más y sus interminables exigencias. Ya no necesitaba formar parte de esa narrativa. Ahora podía reescribir mi historia, sin permiso de nadie. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El cielo estaba despejado, el día empezaba a calentar y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. No por venganza ni por ira, sino simplemente porque por fin me permitía ser quien soy, sin excusas, sin necesidad de demostrar nada. Estaba bien. No victoriosa, pero en paz. Y eso era suficiente. Fue entonces cuando pensé en G, la única persona en 87 años de vida que me vio más allá de la fachada que había creado para complacer a los demás. Me ofreció algo excepcional. Aceptación sin juicios. Sabía que la conversación en el jardín sería única. No me evaluarían, usarían ni manipularían. Simplemente sería yo. En el fondo, eso era lo que más necesitaba. No una explicación, ni un final feliz, sino un espacio donde pudiera existir sin dejarme moldear por las expectativas ajenas. Ya no intentaba encajar una pieza rota en un rompecabezas que jamás se completaría. Había encontrado mi lugar y estaba lista para empezar de nuevo. Miró la caja de terciopelo, y la expresión en el rostro de G era una mezcla de comprensión y una ligera tristeza. No había juicio, solo aceptación silenciosa, como si ya supiera lo que significaba, lo que representaba. El gesto de colocarla sobre la mesa no fue solo un acto simbólico, fue un reconocimiento de la transformación que se estaba produciendo en mí. G no dijo nada de inmediato. Simplemente tomó su taza de té y se la llevó a los labios, observándome con una mirada de sabiduría silenciosa. Había una calma en su presencia que, en medio de todo el caos y la agitación que había enfrentado, me hacía sentir como un refugio seguro. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era como si cada palabra que decía fuera medida y meditada, no por ella, sino por mí. «Estás aprendiendo, Beta», dijo en voz baja, dejando su taza de té sobre la mesa. «Estás aprendiendo a ver lo que tienes delante, en lugar de contemplar las sombras del pasado». Tenía razón, por supuesto. Durante mucho tiempo, me había obsesionado la idea de un futuro con Ria. Un amor que, en mi mente, tenía más potencial del que la realidad jamás podría ofrecer. Me había perdido en el concepto del amor, en lugar de ver lo que realmente era. Un amor que me dejaba vacío, en busca de validación, y que me hacía disminuir constantemente mi valor para cumplir con las expectativas de alguien que nunca había sabido lo que significaba dar de verdad. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó G, señalando discretamente la cajita que estaba sobre la mesa. «Devuelve. Devuelve lo que no es mío. Lo que nunca debió ser». Estaba más tranquilo de lo que pensaba. No había ira. No había desesperación. Solo una tranquila aceptación de lo que era. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba nada más que mi propia paz. Me miró fijamente un buen rato, evaluando no solo mis palabras, sino también mi energía. «Creo que has dado más que suficiente, Beta. Pero es hora de dejar de dar a quienes no saben recibir». Me reí suavemente, un sonido suave e inesperado que surgió de lo más profundo de mí, como si me hubieran quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que llevaba hasta ese momento. «Estaba esperando que dijeras eso. Supongo que por eso necesitaba venir. Solo para escuchar a alguien decirme que está bien dejarlo ir. Siempre es más difícil cuando crees que las cosas son más valiosas de lo que realmente son», dijo G, con una ligereza que solo da la sabiduría. «Pero descubrirás que al soltar lo que ya no te sirve, te vuelves más fuerte». Era una frase sencilla, pero con un peso enorme. Algo en mi interior hizo clic. Quizás la verdadera fuerza no residía en luchar por aferrarme a algo que no era mío, sino en tener el coraje de soltar. Había cargado con el peso de una vida que no era mía durante tanto tiempo, y ahora empezaba a comprender que la libertad no residía en recuperar el control, sino en aceptar que nada de eso me pertenecía realmente.
La conversación fluyó con fluidez a partir de ahí. No se trataba de lo que había pasado ni de lo que podría haber sido. Se trataba del presente. Me vi allí, con G, sin intentar ser quien no era, sino simplemente siendo quien necesitaba ser en ese momento. Y lo único que deseaba, más que nada, era que ese día se tratara solo de mí y de mi verdad. Al salir del jardín, con la caja de terciopelo finalmente fuera de mis manos, sentí como si una gran parte de mí regresara, no a lo que había perdido, sino a lo que siempre debí ser. Estaba aprendiendo a vivir sin necesidad de justificar mis decisiones, a vivir sin miedo a sentirme vacía, porque, por fin, estaba volviendo a sentirme completa. La respuesta de mi hermana resonó en mi mente, como una suave melodía de algo que finalmente cobraba sentido. Quizás solo debería vivir como alguien que merece ser bien tratado. Durante mucho tiempo, las expectativas que me impusieron fueron tan distorsionadas que apenas sabía lo que significaba permitirme existir sin justificarme ni desgastarme. Pero ahora, en ese momento simple y silencioso, algo dentro de mí se reorganizaba. El peso de las expectativas de los demás comenzaba a desvanecerse. Sentí una ligereza que desconocía. Algo que se sentía como una apertura, como si por fin hubiera encontrado un espacio donde mis propias necesidades, deseos y sentimientos eran más que una consideración secundaria. Ya no intentaba complacer a un público que nunca había creído en mi autenticidad, y quizás lo más importante, había aprendido a valorar el silencio, ese silencio que ahora llenaba mi espacio como una presencia acogedora. No sabía qué vendría después. Ya no me atormentaba. Ya no era una anticipación nerviosa de las reacciones de los demás, sino una quietud introspectiva. Por fin tenía el control de mi narrativa, sin miedo a lo que revelara. El futuro parecía un lienzo en blanco, y la ausencia de expectativas externas me dio una libertad que no había sentido en años. Y entonces, en la tranquila mañana del jueves, el teléfono volvió a vibrar. No era Ria. No era nadie que me dejara con un nudo en la garganta. Era solo Meera, y su mensaje no solo me hizo sonreír, sino que también me recordó que el cambio no se da de golpe, sino que se construye paso a paso. Sé que estás bien porque hiciste lo que muchos no tienen el valor de hacer. Hiciste lo correcto. Ahora, no olvides lo más importante, mereces ser tratado con respeto. No te menosprecies. Y, por favor, nunca olvides lo que es vivir con tu verdad. Respiré hondo. Las palabras de Meera eran más que un simple mensaje de apoyo. Eran un recordatorio de algo que había perdido pero que ahora estaba recuperando, mi propia dignidad. Vivir con sencillez, como si finalmente despertara a la autoestima y ya no estuviera atrapada en el ciclo agotador de intentar encajar con los demás. Como si el espacio en mi corazón, que antes parecía un campo de batalla, fuera ahora un jardín con flores y raíces que aprendían a crecer correctamente. A las 11 de la mañana, pedí otra pizza. No era para impresionar a nadie ni para llenar un vacío. Era simplemente porque era miércoles y me merecía algo sencillo. El sabor de una pizza caliente y una tarde tranquila. Como un respiro. Un respiro. Como vivir, pero ahora, de una manera que nunca imaginé posible. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa